Aquí vamos a ver en otro equilibrio, que era el que estábamos estudiando inicialmente, en donde el tetraóxido de dinitrógeno reacciona para formarnos dos equivalentes de dióxido de nitrógeno. Entonces, vean que hacemos un experimento. En el experimento, la presión inicial de tetraóxido es 0, o sea, no hay nada de tetraóxido, y la presión inicial del dióxido de nitrógeno es 0.612 atmósferas. Entonces, aquí vamos a llegar a medimos las presiones parciales en el equilibrio y el tetraóxido tenemos 0.0429 y la presión en equilibrio del dióxido es 0.526. Vean que disminuyó la presión del dióxido de nitrógeno y se nos formó algo de tetraóxido. De nuevo aquí partimos con 0 de tetraóxido con una presión más elevada de dióxido de nitrógeno. El resultado siempre es que disminuye la presión del dióxido de nitrógeno. Se nos ha formado ahora prácticamente el doble de tetraóxido. De nuevo aquí partimos sin nada de tetraóxido, agregamos una cantidad aún más elevada de dióxido de nitrógeno, tenemos una presión más elevada y entonces de nuevo nos disminuye la presión del dióxido de nitrógeno y se nos forma una cierta cantidad de tetraóxido de nitrógeno que se expresa en una presión del tetraóxido. Ahora vean, partimos de nada de dióxido de nitrógeno, una presión de tetraóxido de nitrógeno y el resultado ahora es que disminuye la presión del tetraóxido de nitrógeno y se nos ha formado una presión de dióxido de nitrógeno. Además, observen que en los experimentos 3 y 4, en el 3 partimos 0 de dióxido de tetraóxido de nitrógeno y llegamos a unas presiones y 1.22 de dióxido de nitrógeno y llegamos a unas presiones que son 0.138 atmósferas para el tetraóxido, 0.944 para el dióxido. Y partiendo en el 4 únicamente de una presión de 0.612 del tetraóxido, llegamos a las mismas presiones del experimento 3. Ahora, vean que la K de equilibrio, debido a que la reacción es las presiones del producto elevado a su coeficiente estequiométrico, vean que el producto tal como está escrita en la reacción es dióxido de nitrógeno y su coeficiente estequiométrico es 2 dividido entre las presiones del reactivo, que sería la presión del tetraóxido de dinitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Entonces la K de equilibrio la vamos a calcular de la forma descrita y vean que para el experimento 1 sería la presión del dióxido de nitrógeno, que es 0.526 elevado al cuadrado, entre la presión del tetraóxido, que es 0.0429. Al dividirlo nos da 6.45. Haciendo lo mismo que les pido que lo hagan con los experimentos 2, 3 y 4, vean que la K de equilibrio nos va a salir prácticamente igual. Debería, o sea, debe de ser igual. Aquí en este caso fue por un redondeo o algo por el estilo que no nos sale igual. Pero el caso es que la K de equilibrio permanece constante, sin importar si partimos de una presión distinta del dióxido de nitrógeno o de una presión distinta del tetraóxido de nitrógeno. Siempre la relación, vamos a llegar a un punto en donde se alcanzan las mismas el mismo valor de la constante de equilibrio, o sea que esta relación permanece constante. Fíjense que aquí en el experimento 3, en donde partimos con una presión más elevada del dióxido de nitrógeno, en el experimento 3, es este de aquí, partimos de dióxido de nitrógeno y disminuye su concentración y nos queda con este valor. Mientras que en el experimento 4 no tenemos nada de dióxido de nitrógeno, partimos con tetraóxido, se nos va formando y vean que se alcanza exactamente la misma presión. Entonces, la situación es que esa relación de la constante de equilibrio se debe de cumplir. Recuerden que es una división, entonces si nosotros aumentamos esta concentración, debería aumentar la otra. Pero claro, tienen diferentes coeficientes estequiométricos. Vean que aquí nos piden que en este ejercicio tipo que escriba la expresión de equilibrio para las reacciones correspondientes. Entonces,
En el 1 es el ozono gaseoso, 2 de ozono gaseoso nos producen 3 de oxígeno gaseoso. ¿Cuál va a ser la expresión de equilibrio? Sería la concentración o la presión del, del oxígeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 3, entre la presión del ozono elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. Entonces vean cómo se traduce. En el segundo nos dicen de nuevo que son gases. Vean que la G esa indica gas. Entonces sería 2 de monóxido de nitrógeno gaseoso más cloro gaseoso más oxicloruro de nitrógeno. Nos da 2 equivalentes de oxicloruro de nitrógeno gaseoso. Entonces, debido a que es gaseoso, también vamos a emplear las presiones. Por lo tanto, sería la presión del oxicloruro de nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, dividido entre las presiones de los reactivos, que sería el monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado y el cloro elevado a la 1, o sea, sus coeficientes estequiométricos, tal como nos queda en esta ecuación. Finalmente, en este nos aparecen acuosos. Acuosos es que están en disolución, entonces ahí vamos a emplear preferiblemente las concentraciones. Por lo tanto, sería la concentración del producto AgNH3 con carga positiva, vean. Entonces la concentración dividido entre la concentración de los reactivos, que sería la concentración de la plata y del amoníaco, elevado a sus coeficientes estequiométricos. La plata 1, el amoníaco 2. Entonces, de esa forma tendríamos la expresión del equilibrio. Les pido que realicen estos problemas para poder afianzar los conocimientos.